A reading from the letter of Lectura St. Paul to de the la Romans. carta del apóstol San Pablo a los Brothers romanos. and sisters, we Hermanos, know that all things work for sabemos good que a los que aman a Dios todo les sirve para el who are bien, called according a los que ha llamado conforme a su for those who designio. foreknew. A los He que also había predestined escogido, Dios to be los conformed predestinó a ser to his imagen de Son, su Hijo, so that he might be the para que Él firstborn fuera of el many. primogénito de muchos And those hermanos. he A predestined, he los also que called. predestinó, los llamó. And those he called, A los he que also llamó, justified. los justificó. And those he A justified, los que he also justificó, glorified. los glorificó. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Porque yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio. Desbordo de gozo con el Señor. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Desbordo de gozo con el Señor. Father, your blessing on our reading, and those that share it Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. De ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Holy Lectura Gospel del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. The book of genealogy of Jesus Christ. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, Abraham. hijo de Abraham. Abraham became the father Abraham engendró a Isaac, Isaac Jacob. a Jacob, Jacob the father of Jacob and a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará, Fares a Esrón, Esrón Hezron the father of a Aram, Ram the father Aram a Aminadab, of Aminadab, Aminadab a Nahshon, Nasón, Nahshon the Nasón Solomon, a Salmón. Solomon the father of Salmón engendró whose mother was de Rab a Boz, Boaz became Boz the father engendró de Ruth whose mother was a Obed, Obed became the father Obed a Jesé. Jesse the father Jesé engendró a David, el rey David. became the father of De la mujer de Urías whose mother had been the engendró a Salomón. Solomon became the father Salomón Rehoboam. a Roboam. Rehoboam the Roboam Abijah. a Abías. Abías a Asaf. Asaph became the Asaf
a Josafat, Jehoshaphat the father Josafat a Joram, Joram a Ocías, Uzziah became Ocías a Joatán, Jotam the father of Joatán a Acaz, Ahaz Acaz of Hezekiah. a Ezequías. Hezekiah became the father Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, of Amos the father of Amós Josiah. a Josías, Josiah became the Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Shealtiel the Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiad became Abiud a Elequien, Eliakim the father Elequien a Azor, Azor the father Azor a Sadoc, Zadok became Sadoc a Kim, Achim the father Akim a Eliud, Eliud the father Eliud of a Eleazar, Eleazar a Matán, and Matan the father of Matán a Jacob. Jacob the father Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Now this is how the birth of Jesus El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Joseph her husband José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor the Lord appeared to him in a que le dijo: Joseph José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. in her. Dará a luz un hijo, You are to name him y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. this took place. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Today we celebrate the Hoy celebramos la fiesta de la Natividad de Santa María. Immaculate Conception in December. Today is the Su celebration Inmaculada Concepción es en diciembre, hoy es la celebración de su nacimiento. in this genealogy. Y en esta genealogía Women, men vemos before Mary have su importancia, las fallen in some way, que unas cuantas mujeres antes de María tuvieron algún fallen humanity aspecto de una humanidad caída. produce Nosotros por cuenta propia no somos capaces de producir un Mesías. Es algo que proviene de Dios mismo. Así que Dios interviene Mary y Él da a María privilegios especiales en su Inmaculada Concepción. Ella es concebida sin el pecado original. Recibe la gracia extraordinaria de ser pura, de ser una vasija pura de Dios, Lord, that Joseph's described as her para poder tener la concepción virginal del Señor. José es escrito como su esposo, no como el padre en el sentido biológico, en el sentido de que es el padre adoptivo de Jesús, él es el verdadero padre de Jesús, pero no es su padre biológico. Es cuando el Espíritu Santo cubre a María that this child y has been conceived José in her. So recibe ese mensaje a través de un sueño, que por obra del Espíritu Santo María ha concebido un hijo. is A través de su acción, el Señor es concebido, pero Dios es el motor principal. 8:8. Y hay alusión a esto en la primera lectura de hoy, la carta a los Romanos, capítulo 8, So he might be the first donde dice brothers. que He foreknew it in the divine eternity. eh, Creation, en efecto, quienes material world
Dios conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo. so to speak, or he knows it from the eternity. Dios sabe todo antes de tiempo. Él lo sabe desde la eternidad, que estamos destinados y que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Y Él nos llama, nos predestina a ser justificados. Of Jesus as the firstborn, if we think in the scriptures, Se habla de Jesús como el primogénito, y en las Escrituras leemos cómo se utiliza esta palabra. En el Antiguo Testamento era una marca de distinción fraterna. El primogénito tenía privilegios especiales. Entre los israelitas, el primogénito de una familia tenía derecho a la mayor porción de la herencia del padre the firstborn sonship y reemplazaba al padre closely associated. como cabeza de la familia. In Exodus, the Mosaic covenant, El primogénito y el sacerdocio están estrechamente relacionados en las Escrituras, y en el Éxodo, en la alianza mosaica, Dios consagra al primogénito. firstborn and the priest of the family, Israel es considerada en sí misma primogénita, 300, 400 years y en la alianza de David, 300, 400 años más tarde, Dios establece a David y a Salomón como hijos primogénitos para que actúen como reyes y sacerdotes sobre Israel. Estas son prefiguraciones de la realización en Cristo. El Padre entroniza a su Hijo como el primogénito, sacerdote, rey y heredero de todas las cosas. one high Él es el único sumo sacerdote share in cuyo ministerio hasta el día de hoy comparte en aquel sacerdocio único de Cristo, en unión con con as well as a royal and priestly. el primogénito. Los demás hermanos en la fe se convierten en herederos de Cristo. Romans 8 is referred to Jesús firstborn, en Romanos 8 se le llama el primogénito meaning entre muchos hermanos, prerogatives that the y old nosotros somos esos hermanos. in this new supreme way in Christ, he is the Son of God. It's protecting, establishing, expressing. Cristo está estableciendo, protegiendo su divinidad como primogénito de Dios. Por la adopción de la gracia, somos parte de esa familia de Dios, en donde podemos compartir de la misma divinidad de Dios. We say in the creed that Decimos en el credo que Jesús es engendrado, no creado, genitum non factum, y esto nos habla una vez más de su divinidad, God can save. Jesus que solo Dios puede salvar. Dios es plenamente Dios, como Hijo de Dios, es engendrado de Dios eternamente, de la misma naturaleza. same sharing El Verbo eterno precede la eternidad, of the Father. He is the one. comparte la misma sustancia que el Padre. Él es el único mediador, Él es el que puede salvar. Y las buenas nuevas, como ya mencioné aquí, las Escrituras nos dicen que Él es el primogénito entre hermanos, Of our relationship to God, hablando de nuestra relación con Dios Padre a través de y en el Hijo, como parte del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. it's speaking of our birth. Y nosotros, como sus hermanos, compartimos en la divinidad de Cristo. Speak about Romans 8 speaks of us. So how does this happen? ¿Cómo sucede esto? If we're to be begotten, Si Jesus is eternally begotten, and we are hemos de ser engendrados, Jesús es eternamente engendrados, y nosotros somos hermanos en la gracia, así que nosotros también necesitamos tener cierto tipo de nacimiento. No simplemente nacemos cristianos, tenemos que nacer the liturgy of the word, desde tenemos que ser llamados por la fe. El homilista se sube aquí, proclama la celebrate the sacrament, fe receive baptism, confirmation, para que la gente, para que el pueblo pueda tener fe, y celebramos los sacramentos, recibimos el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Es el sacramento preeminente, es aquel por el que los demás pueden recibir el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Jesucristo. then just being Eso es más rico que ser sencillamente hechos cristianos, from the nacidos de la iglesia,
compartiendo en la filialidad en el vientre materno de la iglesia. Los escritores espirituales se refieren a esto como el vientre materno, donde recibimos la gracia de Dios, la filialidad. Así que tenemos una madre espiritual en el orden de la gracia, y cuando Dios comparte ese sacerdocio único de Cristo con los ministros el día de hoy, los sacerdotes están llamados a confeccionar el sacramento, especialmente la Eucaristía y la reconciliación. ¿Cuán esencial es esto para la vida divina? Si por causa del pecado mortal perdiéramos la gracia santificante, podemos recuperar esa gracia a través de la confesión. Y hablamos de María como la mediadora de todas las gracias. Jesús es el mediador único, pero Él comparte esto y le permite a la Virgen ese rol materno, ser esa mediadora para fomentar esa vida de gracia en nosotros como lo hace una madre. ¿Acaso no es esta la esencia de la realidad de la maternidad, que traen vida al mundo y la cuidan, la alimentan? Y eso es lo que hace la Iglesia. Y María es el miembro preeminente de la Iglesia. Ella es un ser humano, tiene que vivir según la fe, esperanza y amor, pero tiene un papel materno exaltado. La Inmaculada Concepción recibe gracias y privilegios especiales, y eso está arraigado en su relación con Cristo, en donde tiene una unión inseparable con Cristo, participando en la obra salvífica de su Hijo. Desde su concepción virginal, el Espíritu Santo la cubre hasta su muerte, donde ella está en la fe. Ella está en la fe. Uno de los papas, creo que en los años 1800, dijo: no podemos tener una imagen de María como postrada al pie de la cruz. Las escrituras explícitamente dicen que ella estuvo parada al pie de la cruz, imagen de su fe, que ella asiente en el plan de Dios que incluye la crucifixión de su Hijo. Y sin embargo, es un ser humano, tiene que crecer en la fe. Desde la Anunciación hasta que lo concibe virginalmente, hasta estar parada al pie de la cruz, ve que siempre ella acepta el plan de Dios. Y es un gran ejemplo para nosotros, pecadores. Mientras que nosotros salimos huyendo, ella permanece ahí valientemente al pie de la cruz. Ella acepta con fe esto como el plan de Dios. Su papel al pie de la cruz, este descenso de la fe para los pecadores, ella participa en esa caridad divina que Jesús tiene por nosotros, y ella participa en la salvación, donde ella ha de alimentar la vida de fe en los creyentes, y ella ha de venir en búsqueda nuestra. Y aquellos de nosotros que somos bendecidos, hemos recibido la bendición de haberla encontrado, somos renovados y transformados. Tomamos un nuevo sentido, dejamos de estar en el reino de la muerte y las tinieblas y el pecado, y entramos al reino de la luz, el reino de Dios. Y ella también está presente en el Pentecostés, rezando con la Iglesia, implorando por el don del Espíritu Santo, una imagen de la Iglesia hoy en día, intercediendo por sus hijos. Y finalmente, en su asunción, ella es el modelo y ejemplo de santidad. Es modelo de fe y caridad. Ella es el modelo de todas las virtudes cristianas, es el discípulo modelo. Ella prevé nuestra propia resurrección en Cristo. Así que se trata de una participación singular. Es una anticipación en donde podemos ver el destino de la Iglesia en ella. Veneramos
pues a la Virgen como la madre de la iglesia. Ella da un rostro humano a la iglesia. Cuando pensamos en el rostro de una madre, ¿qué imagen más hermosa? Los artistas desde tiempos inmemoriales han tratado de capturar esa imagen de cuán poderosa es la belleza de la madre cuando el niño eleva la mirada para mirar el hermoso rostro de su madre. Como cristianos podemos ver santidad, podemos tener esperanza, vemos la obra de Dios y nuestro destino en ella. Nada más pensar en la hermosura del cielo, de lo que nos espera. Eso es prefigurado en María. ¿Qué esperanza nos da en medio de este mundo lleno de sufrimiento, este mundo lleno de cruces? Podemos tener esperanza en esa hermosura celestial. Presente en ella está el misterio de la iglesia, el rostro humano de la iglesia. Contemplamos a la iglesia en ella. Ella es la imagen y comienzo de la iglesia. Ese misterio de comunión con Dios, nuestra redención, nuestra reconciliación, sucede en ella. Ella es la mujer de paz, la mujer de santidad, y nos ofrece gran consuelo. Todas sus apariciones en el mundo, uno puede ir a los lugares donde se apareció y recibir gracia, como por ejemplo Guadalupe, donde tenemos esa imagen milagrosa que podemos contemplar, donde podemos contemplar la hermosura de su maternidad, ofreciendo intercesión por nosotros. ¡Qué gran obsequio! Ella viene a buscarnos. Estemos dispuestos a recibir esa gracia. Y cuando rezamos, le permitimos que nos ayude. Estamos abriendo nuestros corazones. Estamos permitiendo su intercesión en nuestra vida a través del rosario y todas las otras oraciones que podemos rezarle a la Virgen.